Este es el Teatro Villamarta. El 11 de febrero de 1928 se inauguró oficialmente con un espectáculo de Eugenia Zufoli. Desde entonces hubo casi 60 años de esplendor hasta junio de 1986. Ese día se cerraban las puertas del Teatro Villamarta. Habría que esperar 10 años para que se abrieran nuevamente con un ambicioso plan y proyecto de rehabilitación. Hoy el teatro es referente cultural en todo el país, con espectáculos de primer nivel y con un festival conocido en todo el mundo. Hoy, en Intramuros, la historia del Teatro Villamarta. Corría el año 1924. Jerez era una ciudad moderna de unos 70.000 habitantes y cuya economía se basaba casi exclusivamente en la industria vinatera. Las diferencias sociales, como ocurría en la mayor parte de la Andalucía de entonces, eran notables. Existía una adinerada clase alta, aristocracia incluida, propietaria de las grandes extensiones de viñas que rodeaban la ciudad. De otro, la mayoritaria clase baja, trabajadores de bodega principalmente, que sobrevivían a duras penas en estos años de penuria económica. Uno de estos aristócratas fue don Álvaro Dávila y Agreda, marqués de Villamarta y a la sazón alcalde de Jerez. Vivió en este palacio que lleva su nombre, en la calle Larga, hoy reconvertido en una multinacional textil. En una de las visitas que el rey Alfonso XIII hizo a Jerez a principios de los años 20, el monarca le sugirió la conveniencia de que Jerez tuviera un teatro digno de su categoría, después de varios intentos infructuosos. Concretamente, desde 1850 ya el ayuntamiento toma carta en el asunto y empieza a gestionar la construcción de un gran teatro, de un buen teatro, ¿no? Pero desgraciadamente no se pudo construir en toda esa segunda mitad del siglo XIX, por, no sé, aún no se sabe por qué, es un misterio. Yo en mi libro lo he investigado y no he podido saber porque no he encontrado explicaciones, porque había una comisión, otra. Yo creo que el refrán ese de que si no quiere hacer algo, crea una comisión, pues eso fue lo que pasó, ¿no? Se crearon tantísimas comisiones que a última hora no se hizo nada. Y pasaron muchos alcaldes por ese proyecto, todo como sobre puntilla, ¿no? Y no se hizo. Y había un proyecto muy bueno, para hacer un gran teatro en el edificio de los Arcos de la Plaza del Arenal, precisamente, ¿no? Era tan bueno ese proyecto y de tanta categoría que se llegó a exponer nada menos que en la Exposición Universal de París. O sea que aquello tenía una categoría bárbara, ¿no? Era de un arquitecto madrileño llamado don Jerónimo de la Gándara. Por cierto, que en aquella misma época había otro proyecto auspiciado por el político jerezano, diputado a Cortes, don Ramón de Cala, para hacer un teatro, curiosamente, en el mismo sitio donde se hizo Villamarta, en el monasterio, en el convento de la Veracruz, ¿no? Tampoco se pudo hacer porque le fallaron los socios capitalistas y este hombre empeñó ahí sus pequeños ahorros comprando el edificio, que lo llegó a comprar él, pero después tuvo que venderlo. La propuesta no cayó en saco roto. El ayuntamiento aceptó el reto y el marqués cedió unos terrenos donde antes estuvo ubicado el convento y hospital de la Veracruz para la construcción del teatro. Fueron encargados dos proyectos. El primero correspondía a un teatro clásico, majestuoso, de grandes dimensiones. Pertenecía al arquitecto jerezano Francisco Hernández Rubio, pero finalmente no se materializó por ser demasiado cara su ejecución. Finalmente fue adjudicado al arquitecto vasco Teodoro de Anasagasti, cuyo proyecto era más económico que el de Hernández Rubio. Entonces el marqués de Villamarta, ya desde quizás de antes del año 24, pues ya tenía en su cabeza la idea de hacer un gran teatro para Jerez, ¿no? Él entonces era alcalde y entonces le encargó un proyecto a don Francisco Hernández Rubio, un famoso arquitecto jerezano, en el año 24, después en el año 25 hizo Hernández Rubio otro proyecto. Los dos eran maravillosos, esa es la verdad,
eran unas fachadas clásicas 100%, muy hermoso el teatro, pero aquello salía demasiado caro, ¿no? Era carísimo, ¿no? Entonces el presupuesto que había no abarcaba para tanto y se pensó en hacer una cosa más modesta y más asequible. Entonces, bueno, pues le hablaron al Marqués de Villamarta de Anasagasti, Teodoro de Anasagasti, un arquitecto madrileño que estaba vasco, pero que vivía en Madrid, que tenía un gran prestigio, y le encargaron a él el proyecto. Salía mucho más económico, era un proyecto más moderno, más avanzado. En aquel momento era una cosa de última hora, de vanguardia, se puede decir. Teníamos un teatro de vanguardia y entonces se hizo el teatro. El 10 de enero de 1927 se colocó la primera piedra del nuevo teatro, acto que presidió el general Miguel Primo de Rivera, el alcalde y otras autoridades civiles, militares y religiosas. Estas fotografías pertenecen a ese histórico momento. A partir de ese instante, las obras dieron comienzo, adjudicándose las mismas a los contratistas Luis Garrido, Manuel Partida y José de Terry. En esta foto vemos al equipo responsable de las obras, con Anasagasti en el centro. El ritmo fue muy acelerado, tanto que en 13 meses estuvo terminado el teatro. Y el 11 de febrero de 1928 fue el día elegido para su inauguración, según vemos en estos dos periódicos de la época, el Diario de Jerez y el Guadalete. Al acto acudió el general Primo de Rivera. La compañía de zarzuelas y operetas de Eugenia Zúfoli, madre del actor José Bódalo, tuvo el honor de abrir el ciclo en el Villamarta con dos representaciones, La Viejecita y El huésped del sevillano. El público abarrotó ese día el teatro acogiendo con aplausos el espectáculo de la Zúfoli. A la jornada inaugural le siguieron otras representaciones, a las que el público acudía masivamente, reuniéndose previamente en la plaza que por entonces no contaba con el edificio de Correos, construido en el año 1932. Poco después llegó el cine. La primera película que se proyectó fue muda y su título Amanecer. A finales de 1930, el Villamarta acogió la primera película sonora que llegó a Jerez, la titulada Escándalos de Broadway. Bueno, fue clave. Hay que tener en cuenta incluso que el mismo diseño, la misma estructura del Teatro Villamarta está planteado más como un palacio de cine que como un teatro clásico al uso. Estamos hablando del año 28. En el año 28 el cine está alcanzando su gran esplendor prácticamente. En ese momento ya un poco desbancado también al teatro, y en este caso pues se plantea más como un lugar donde va a haber más proyecciones de cine que de teatro, aunque van a combinar a lo largo de su vida, va a combinar ambos espectáculos, ambas ofertas. Y Anasagasti lo plantea de esa manera. Y como digo, inmediatamente que se hacen los actos oficiales de la inauguración, creo recordar, en febrero del año 1928, la primera película que se proyecta es una gran película, una película alemana de Murnau, que es Amanecer, nada más y nada menos. En ese periodo que va del año 28 hasta el año 31, donde se va a hacer cargo de la empresa Francisco Rivas Gabaldá, que fue un personaje clave en la historia del Teatro Villamarta. Entre medio hay varios gerentes, entre ellos Luis Parada Regife, que va a tener el punto y el detalle de ser el que traiga el cine sonoro aquí en el Teatro Villamarta. Aunque el equipamiento del sonoro no fue el más adecuado y el más perfecto, hubo cierta discrepancia por el público y no fue muy bien aceptado. La competencia del Salón Jerez de los hermanos González
fue mucho mejor la máquina de sonoro que se daba en el Salón Jerez que en el Villa Marta, a pesar de los pesares. Inmediatamente, como digo, en el año 31 viene a Jerez Francisco Rivas Gabaldá, que está en Zafra gestionando y gerentando también otro teatro. Viene atraído por la posibilidad de llevar el Teatro Villa Marta y se instala aquí. En un principio es un gerente nada más para hacerse cargo de los espectáculos y el teatro, pero llega a un acuerdo con el marqués de Villamarta, Álvaro Dávila, y en un mano a mano y en una jugada clave de Francisco Rivas Gabaldá, le plantea a marqués de Villamarta la compra del edificio por 1 millón de pesetas. El hombre le dice que si al día siguiente le trae el 1 millón de pesetas el teatro suyo, él tiene contactos que le avalan en el crédito y le trae el 1 millón de pesetas en efectivo y en la mesa, y entonces el Villamarta es comprado por Francisco Rivas Gabaldá, se hace propietario del teatro y lo va a gestionar desde el año 31, como hemos dicho, hasta el año 1967, cuando fallece. A partir de entonces el Teatro Villamarta acogió cientos de espectáculos teatrales, artistas de talla nacional, grandes escenografías, grandiosas películas. El flamenco se daba la mano con la canción española, la zarzuela con la opereta y el cine con el teatro. Y bueno, el Villamarta pues vivió una época gloriosa por el cual desfilaron las mejores compañías de comedia, de drama, de zarzuela, de ópera, conciertos de cámara, conciertos de grandes orquestas. El cine compartió protagonismo con el teatro, se proyectaron películas que hicieron época. Del cine mudo se pasó al sonoro y del blanco y negro al color y tecnicolor. Miles de jerezanos vieron desfilar el mundo a través de la gran pantalla del Villamarta. Es un periodo importantísimo, ¿no?, de espectáculos, de cine, en el que el Teatro de Villamarta es el eje principal del cine en Jerez. No solamente va a ser el encargado de llevar el Teatro Villamarta, sino de otras salas cinematográficas que él va a abrir a lo largo de este tiempo, y que a su muerte sus hijos y la familia no tuvieron la capacidad ni la entereza suficiente para seguir continuando el espectáculo. Pasó a manos de otros gerentes, cediendo a la explotación del teatro, pero languideció hasta su cierre, que todo el mundo sabemos. Carlos Agreste era uno de los operadores encargados del cine en el Villamarta. Empecé desde el principio haciéndole descanso de los cines. Entré fijo de plantilla desde el principio. Después me dejaron parado ahí. Volví de segunda a otra vez a hacer el descanso de los cines hasta que me fui al servicio militar. Me dejaron parado ahí también, o sea, tuve 5 años. Después volvieron los compañeros a hablar con los dueños y me metieron de segunda otra vez fijo de plantilla. Y desde ahí hasta que se cerró el cine. Mi misión era hacer los cambios de máquinas, hacer los partes de la casa de películas, si venía en condiciones, todas esas cosas. Por el teatro pasaron la opereta y la zarzuela. Las mejores compañías españolas del momento sabían que Jerez era una plaza importante e imprescindible en toda gira artística. Primeras figuras de la escena representaron las más afamadas obras teatrales, compañías de prestigio que llenaban el patio de butacas, anfiteatro o palcos. Por el Villamarta pasaron agrupaciones carnavalescas y los bailes de carnaval. En su última época, antes del cierre, hubo pregones de Semana Santa. El último, en 1986, ofrecido por Manolo Yélamo, coronación de la reina y damas de la Feria de la Vendimia, actuaciones navideñas. Años de esplendor en los que la ciudad y su teatro convivieron en perfecta armonía.
Pero al esplendor le siguió el ocaso: la generalizada crisis del teatro a nivel nacional, la escasa programación de altura que llegaba en los últimos años, la emisión de películas de pésimo gusto moral que por aquel entonces comenzaban a aparecer en algunas pantallas españolas. Estos y otros factores influyeron en una decadencia que se materializó en un desahucio por impago. El 30 de junio de 1986, las puertas del Villamarta se cerraban, abriéndose un largo paréntesis que duró 10 años. A principios de 1987 se creó la Coordinadora Pro Apertura del Villamarta, un heterogéneo grupo de asociaciones jerezanas de diverso signo y color unidas bajo una misma causa. Bueno, la verdad que con cariño y la verdad con mucho estrés, ¿no? Porque fueron muchas reuniones en Jerez, Cádiz, Sevilla, donde un grupo de colectivos, el sindicato, de comisiones obreras y otras entidades, incluida el Cine Club Popular de Jerez, que luchaba para que, bueno, para que el teatro se abriera, ¿no? Y que diera espectáculo, incluido el cine, que desgraciadamente no se incluyó por circunstancias que habría que aclarar también, pero que nos satisfizo mucho el que se reabriera el Teatro Villamarta después de esa lucha constante en los medios de comunicación reivindicando que el Teatro Villamarta estuviera abierto de nuevo, porque era de obligado cumplimiento, ¿no? Eso era un requisito dentro de las actividades culturales y para Jerez que el teatro estuviera abierto. Se consiguió, fue una lucha ardua y en ello pues me cabe la satisfacción de que el Cineclub, aportando incluso temas económicos, de las pocas instituciones junto con Comisión Obrera que aportó y sufragó los costos de cartelería, de pegatinas, de folletos al respecto. Tenemos guardadas los comprobantes y todo para demostrarlo, pero que eso la verdad que es una satisfacción personal en esa constante lucha de la Coordinadora por la Apertura de Villamarta, y que se consiguió, los objetivos planteados se consiguió durante más de 10 años, que eso, si uno empieza a contar uno a uno, la verdad que fue un esfuerzo increíble, titánico. El 15 de diciembre de 1990 logró concentrar a las mismas puertas del teatro a multitud de artistas en un acto que pretendía reivindicar la apertura del Villamarta. El 25 de octubre de 1988 el Ayuntamiento compró este teatro por un valor de 130 millones de las antiguas pesetas. Poco después, ese mismo mes, fue declarado como bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía. Y finalmente comenzaron las obras de rehabilitación, ejecutándose estas según el proyecto redactado por los arquitectos Antonio Carvajal, Rafael Otero y José Luis Daroca. El Villamarta fue cambiando poco a poco de fisonomía, de 1 a 2 anfiteatros. Los camerinos pasaron a ocupar el edificio contiguo al teatro. El nuevo patio de butacas contaba con un aforo inferior al original y el techo se redujo. Otras novedades técnicas incluían el equipamiento motorizado de la tramoya, los más modernos sistemas de iluminación y sonido. Era el Villamarta del siglo XXI. Podemos ver que desde aquí es de donde se manejan los 29 tiros estos que os he comentado, que son 29 varas motorizadas con 2 velocidades, una capacidad de carga de hasta 1000 kilos y de donde colgamos, como he dicho antes, todo lo que se puede colgar. Tenemos unas medidas bastante amplias, de boca de escenario tenemos 12,75, de fondo nos quedamos un poquito cortos, pero bueno, siempre, hasta ahora nos hemos apañado bien.
son 9,90 de fondo, y de hombro a hombro tenemos 18 metros. Él está ahora mismo dando los canales de los focos, los números de la numeración de los focos, y que hay que pachear, hay que darle número a cada foco, se le llama un número de canal, se le asigna, y luego a la hora de dirigir, pues, y a la hora de hacer los efectos de luz, pues mucho más rápido y mucho más fácil. Como se puede apreciar, aquí tenemos la parte de sonido, con una mesa de sonido, todos los racks de sonido, incluido vídeo y demás. También controlamos la cámara con la cual grabamos todos los espectáculos para archivos del teatro, que está justo debajo de la zona de principal. Esta zona es la de sonido y esta zona es la computadora desde donde se maneja toda la iluminación espectacular. Y llegó el día. El 21 de noviembre de 1996 se reabría el nuevo Teatro Villamarta con un concierto inaugural a cargo de Alfredo Kraus y la Orquesta Filarmónica de Turingia. Un acto que presidió Su Alteza Real la Infanta Doña Elena y don Jaime de Marechalar, duques de Lugo.
Y llegamos a nuestros días. El Teatro Villamarta es hoy referente nacional de buen hacer y de muy buena programación. La lírica se da la mano con la temporada de conciertos, el flamenco con el teatro, los programas de formación a jóvenes con el buen hacer en el coro del Teatro Villamarta. Y de toda la vida entre las gentes de teatro, el Teatro Villamarta de Jerez es uno de los buenos. El de Jerez, el de Cádiz, el Manuel de Falla también los consideramos. Cuando nos dicen vas a Jerez, al Villamarta, vas a Cádiz, al Manuel de Falla, vas a Sevilla, al Lope de Vega, te dan con mucha alegría, vas a Bilbao, a La Arriaga. Ahora hay otros sitios que, como comprenderán, no sería delicado nombrarlos. En primer lugar, una demanda, una necesidad clara que había en la ciudad, y por otro lado el interés que estamos poniendo desde el Villamarta en intentar responder a las demandas, a las necesidades y a las inquietudes de públicos bien distintos. Es decir, hemos tenido claro desde el principio que un único teatro que empieza a funcionar en una ciudad como esta, tiene que intentar responder a necesidades muy distintas y a públicos muy distintos. Yo creo que buena parte de la buena acogida de los jerezanos hacia el Villamarta tiene mucho que ver con esto, con saber que en algún momento, con bastante frecuencia, siempre va a haber un espectáculo de teatro, de música, de danza, de folclore, que les va a interesar, y que creemos que en muy pocas ocasiones realmente se defraudan las expectativas cuando se viene, porque hay una apuesta clara por espectáculos de nivel, de calidad, cada uno dentro de su género, pero claramente, como digo, hay una opción por espectáculos de calidad y de nivel. Sin olvidarnos del Festival de Jerez, referente del baile flamenco en el mundo, este festival reúne a los mejores artistas del país en unos espectáculos que desde meses atrás cuelgan el cartel de No hay localidades. Todo ello sumado a los cursos internacionales y magistrales y a los escenarios paralelos en Peñas y otros lugares, consiguen hacer de Jerez, por unos días, la cuna mundial del flamenco, con peticiones para venir a este consolidado festival de todos los rincones del planeta. Y esta ha sido la historia del Teatro Villamarta. Hemos hablado del pasado, del presente, pero el futuro está abierto como un libro en blanco. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana aquí en Intramuros.